Acá tengo el calcio, que está en estado sólido y que esto ustedes no tienen por qué saberlo. Más adelante vamos a ir viendo algunas especies que sí se van a dar cuenta, que sí ustedes van a tener que saber, pero algunas. En general, en estos casos, a ver, por ejemplo, los metales van a estar siempre todos como sólidos, ¿estamos? Pero no tienen por qué saberlo ustedes, ¿sí? En general esa información la van a tener si ustedes tienen que escribir toda la reacción completa. ¿Cómo se forma este óxido? Los óxidos básicos se forman a partir del metal más el oxígeno gaseoso, del metal sólido más el oxígeno gaseoso, ¿sí? A ver, ¿qué es la S2? ¿Qué significa? El 2, ¿qué 2? El 2 de adelante, ahí les cuento, al lado del calcio, ahí voy. Entonces, para generarla yo tengo calcio más oxígeno, ese 2 del oxígeno es la molécula del oxígeno. Y esto me da lugar a la formación de este óxido. ¿Por qué lo armo así? Porque el calcio actúa con 2 más. ¿Cómo lo sé? Porque no tiene otra posibilidad, porque es del grupo 2. Cuando voy a la tabla es de un metal del grupo 2. Y el oxígeno está con menos 2. Entonces yo pongo 1 y 1. Ahora voy a balancear. Cuando yo voy a balancear, ¿qué me encuentro? Que acá tengo un 2. Esos numeritos subíndices no los puedo modificar cuando balanceo, porque esa es la fórmula de lo que yo estoy escribiendo. ¿Qué es lo que yo sí voy a cambiar cuando balanceo? Los coeficientes estequiométricos, que es S2, un 1 que hay acá adelante que no se pone, y este 2. ¿Cómo llegué a esos valores? Bueno, a ojo, cuando yo miro esto, acá tengo un 2, entonces necesito tener 2 oxígenos acá, pero no puedo cambiar la fórmula, entonces pongo este oxígeno. Cuando pongo ese oxígeno, ahora tengo 2 calcios, entonces pongo el 2 adelante del calcio. Y esos son los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Si quieren voy a la segunda, que está un poquito más compleja, ¿sí? Acá yo tengo que saber qué óxido voy a armar, porque yo podría armar muchos con distintos números de oxidación. Para formar este óxido, que yo lo tengo que tener de alguna manera como dato, lo genero a partir del nitrógeno, y acá se me escapó, porque el nitrógeno, ahora lo estoy viendo, el nitrógeno no es sólido, el nitrógeno es gas, ¿estamos? Ahí se me escapó porque lo debo haber copiado de arriba, ¿sí? El Profe, nitrógeno, sí. una pregunta. ¿Los coeficientes estequiométricos no los tenemos que poner nosotros, o sea, cuando estabilicemos la fórmula, por así decirlo? O sea, en este caso ya está estabilizada, por así decirlo, pero nosotros tendríamos que poner primero nitrógeno 2 más oxígeno 2 porque son diatómicos y después la fórmula del otro costado y después poner el 2, el 5 y el 2, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando, es cierto lo que vos me decís, pero con esta misma reacción, ¿sí? Vos podrías obtener distintos tipos de óxidos. Es particular en el caso del nitrógeno porque tenés muchísimas opciones. ¿Cómo sabes cuál formas? Bueno, el que te pidan, ¿se entiende? Perfecto. ¿Sí? Es cierto lo que vos decís. Lo que pasa es que a partir de esta reacción, particularmente dependiendo de las condiciones de reacción y de otras cosas que nosotros no vamos a ver en detalle, con este dato vos no sabés, hay muchos óxidos de nitrógeno. ¿Y cuál formo? Porque acá el nitrógeno está con 0, el oxígeno está con 0 porque son especies diatómicas. Y acá, ¿con qué número de oxidación lo armo al óxido? Porque tengo distintos óxidos con distintos números de oxidación. Tengo muchas posibilidades. ¿Cuál formo? Bueno, me tendrán que decir, arme y que me den el nombre o la fórmula de lo que me piden que quieren que yo arme. ¿Se entiende? En este caso no hay tanto problema porque óxido de calcio hay uno solo, ¿sí? Eh, Juan, ¿por qué no puede haber 2 oxígenos y uno del otro? Porque cuando uno, eso ya lo vamos a ver cuando veamos la parte de estequiometría, esto les explico todo, ¿sí? Pero en esta, digamos, cuando veamos la parte de estequiometría,
voy a ir en detalle con todo lo que es balanceo de las reacciones químicas, ¿sí? Acá te las voy mostrando de a poco y ya después vamos a ver cómo las balanceamos. Pero en estequiometría uno tiene que hacer un balance de masas y todos los elementos que aparecen de un lado tienen que aparecer de la misma, digamos, el mismo número del otro. Si yo acá tengo 2 calcios, tengo que tener 2 calcios del otro lado, ¿sí? Estamos... no sé, a ver qué dijo Santiago. Bueno, no sé si quedó claro con lo que se explicó, ¿sí? Igualmente, cuando veamos estequiometría nos vamos a adentrar en ver la reacción química. Ahora quiero que vayamos viendo la parte de la nomenclatura y los nombres, ¿sí? Las reacciones químicas, si bien acá yo les muestro las reacciones de formación, las vamos a ver cuando veamos estequiometría, ¿sí? Entonces, en el caso de los óxidos básicos se van a formar a partir de metales y los ácidos a partir de no metales. ¿Estamos? Y ahí tienen ejemplos de los nombres. En el caso de los óxidos no metálicos, que serían los óxidos ácidos, en la nomenclatura tradicional se van a encontrar con que se les llama anhídridos. ¿Qué son los anhídridos? Son óxidos ácidos, ¿sí? Lo que pasa es que antiguamente se le llamaba óxido al óxido básico, al óxido formado por metal, y anhídrido al óxido ácido. ¿Estamos? Sí, Juan, lo que pasa es que justamente vos primero nombrás el anión, entonces vas a decir óxido, porque el oxígeno es el que lleva la carga negativa. Óxido de azufre, porque el azufre es el que lleva la carga positiva, ¿se entiende? Siempre nombran el anión primero. En el óxido, ¿quién tiene la carga negativa? El oxígeno. Entonces lo primero que digo en el nombre es óxido, ¿sí? Pero cuando lo escribo, primero escribo la otra parte, ¿sí? En el caso de los peróxidos, el oxígeno está con número de oxidación -1. ¿Estamos? Profe, ¿Cuál es ahí la tengo duda? tengo Sí, una duda. O sea, los peróxidos, ¿qué sería la combinación de un oxígeno con qué? ahí lo explico. No sé qué duda hay con los óxidos ácidos. Juan, es lo mismo, porque digamos, a los óxidos ácidos eh, le pones el nombre óxido y en la tradicional anhídrido. ¿Sí? A ver, ahí vuelvo. En el caso de vuelvo a los óxidos básicos para que vean la diferencia. En el caso de los óxidos básicos, lleva el nombre óxido de hierro 2, por ejemplo, o 3, ¿sí? Si es la de stock. Óxido de hierro, óxido de litio. Y en la tradicional lleva la terminación óxido ferroso u óxido férrico, dependiendo el número de oxidación. Siempre le llamamos óxido. Cuando pasamos a los óxidos ácidos, ¿sí? Le podemos llamar óxido y en la tradicional se los nombra como anhídrido, ¿sí? Pero esa palabra está haciendo referencia a que es un compuesto que tiene oxígeno, porque es un óxido ácido. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, anhídrido sulfuroso o anhídrido sulfúrico. ¿Qué me está diciendo? Cuando yo leo esto, me está diciendo que es un óxido ácido que está formado por azufre y por oxígeno, ¿sí? ¿Con qué número de oxidación? Con el 4. Sí, sí, Guadalupe. Cuando el óxido es un óxido ácido, se le puede llamar óxido o se le puede llamar anhídrido, ¿sí? Cuando es ácido o no metálico, que es lo mismo. Un óxido ácido es un óxido no metálico. Y cuando le vas a poner el nombre, le podés llamar óxido o le podés llamar anhídrido, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos?
Paso ahora a los peróxidos. En el caso de los básicos, metales. Sí, exactamente. Sí, lo que escribió Liz. ¿Estamos con los óxidos? ¿Sí? Me voy a los peróxidos. Me voy a los peróxidos. En el caso de los peróxidos, que me preguntaban recién, el oxígeno es un caso particular, ¿no? El oxígeno está actuando con -1, pero en realidad hay un ion que se le llama ion peróxido que tiene este formato. Ay, no lo puedo pintar. Uy, hice un lío. Este formato que tienen acá es una unidad que está formada por 2 oxígenos y en conjunto esos 2 oxígenos tienen 2 cargas menos. Claro, cuando yo lo miro en la fórmula y hago el cálculo, termino calculando como que cada oxígeno tiene uno menos, pero en realidad siempre el peróxido son 2 oxígenos juntitos que en conjunto tienen 2 menos. Entonces, cuando yo miro el peróxido de hidrógeno, esto es todo el oxígeno, el O2 es del peróxido, que tiene 2 cargas negativas, y esas 2 cargas negativas son las que aparecen acá abajo en el hidrógeno. ¿Se entiende? Guadalupe, me parece, no me acuerdo, alguien me preguntó recién. ¿Sí? Sí, yo, Camila. Ah, perdón, no sé si se entiende mejor ahora. Me voy a este ejemplo. Uno mira esto y dice, pero ¿cuánto tiene acá? Uno no se da cuenta porque uno ve un 2 acá y uno dice, pero ¿cómo? Si el potasio no tiene número de oxidación 2. No, el tema es que, vuelvo, todo esto es el peróxido y ese O2, que es el peróxido, es un anión que tiene 2 cargas negativas. Y esas 2 cargas negativas son las que vinieron, digamos, esa carga es la que viene a parar abajo del potasio. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahí vamos. Profe, una Sí, pregunta. Los peróxidos, entonces siempre estamos hablando de que tenemos 2 oxígenos más 2 del otro elemento, digamos. depende el número de oxidación que tenga el otro elemento. Lo que vos siempre tenés en el peróxido es un anión que está formado por 2 oxígenos y que tienen una carga -2. Después va a Ok. depender con quién lo combines. ¿Se Pero, entiende? Si me dan pero, un segundo. Sí, y el ejemplo ahí del cobre que no, del otro lado. en el ejemplo del cobre, ahí voy. Ahí les muestro el ejemplo del cobre, pero me parece que... ¿Me dan un segundito? Y les escribo en una hoja. Si me dan un segundo. Déjenme ver los ejemplos que tienen ahí, se los voy a hacer de otra manera para que se den cuenta. Estoy dando clase. Bueno, más. Ahí se los voy a armar de una manera para que lo identifiquen. Esperen que los voy a armar a todos, así se los muestro.
En el caso del primer cobre, el cuproso, el peróxido cuproso, ¿sí? El cobre está con 1 más, ¿sí? Y en el caso del cúprico, el cobre está con 2 más. Ahí está. Esperen un segundito que les voy a dejar de... les hago una aclaración con el tema de que si se simplifica o no se simplifica. ¿Vieron que hace un ratito yo les dije que si querían cruzar, lo pueden usar, pero no siempre es así? ¿Qué pasa? Esa idea de cruzar los números de oxidación, cuando ustedes ven el peróxido, uno dice, ¿y por qué no se simplifica? No se simplifica porque justamente en el peróxido la unidad es de 2 oxígenos, entonces no lo pueden simplificar. Por eso a mí muchas veces no me gusta decir esto de que se intercambian los números de oxidación. Si lo quieren ver así, sirve, pero en los peróxidos no va esa regla. ¿Estamos? Y acá les muestro los ejemplos. Les voy a dejar de compartir un segundo para poder mostrarles lo que les escribí. Si quieren, pongan la pantalla mía más grande, así lo pueden ver. ¿Lo ven en la pantalla? Ahí. Sí, sí, Sí. ¿Sí? sí, se ve bien. ¿Qué pasa? Me voy al peróxido de hidrógeno. Acá, ¿qué tenemos? El hidrógeno con 1 más. Y estos 2 oxígenos con 2 cargas negativas. Cuando yo cruzo, ¿qué va a pasar? El hidrógeno tiene 1, con lo cual pasa un 1. Y el oxígeno tiene un 2, que es el que va a ir a parar abajo del hidrógeno. Y queda H2O2. ¿Se entendió la lógica de cómo se arma? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Me voy al ejemplo del potasio, que en realidad es bastante No, parecido. Sí, profe, ¿no se suma el 1 del hidrógeno con el 2 del oxígeno? no se suma, y ya te voy a dar un ejemplo más raro, ¿sí? Que no está en estos, ¿sí? Ya te lo muestro. Ok. Ya te lo muestro en un ratito. Voy al potasio. El potasio tiene 1 más. Y el oxígeno, esta es la unidad peróxido, pasa lo mismo. Este 1 pasa para acá abajo, pero no lo pongo porque es un 1, y este 2 pasa para acá abajo, y me queda potasio 2, oxígeno 2, que es lo que tienen escrito en la clase. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe, y Y con un Sí, profe. elemento que tenga un número de oxidación. Ahí voy, Bien. ahí voy. profe, ¿y el 2 menos pasa al positivo para el otro lado? Sí, porque porque vos tenés un catión, 1 más, y un anión con 2 menos. Entonces vas a tener que poner 2 hidrógenos por cada anión. Entonces lo cruzás y te queda el 2 abajo de la fórmula. ¿Estamos? Ah, ok. Porque en realidad ese número, lo que vos pones como subíndice, nunca lo vas a poner con signo negativo, porque te da idea de cuántos cationes o aniones necesitas unir para que la fórmula sea neutra. ¿Está? Profe, ¿y cómo me voy a dar cuenta cuando tengo un anión con 2 menos? Porque no vas a tener otra posibilidad, porque por ejemplo, el hidrógeno solamente está con -1 cuando es un hidruro metálico, y para eso tiene que estar junto con un metal. Entonces, en este caso, ¿sí? Vos ya sabés que este tiene que estar con 1 más sí o sí. Con el potasio pasa lo mismo. El potasio no tiene otra posibilidad. ¿Se entiende? Sí, gracias. ¿Sí? Me voy a estos casos. Tengo el cobre, ¿sí? Con 1 más. Y el oxígeno con 2 menos. Pasa lo mismo que con los anteriores. Entonces, cuando yo cruce, me va a quedar cobre 2, oxígeno 2. Cuando el cobre actúa con 1. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, profe.
Sí, profe. Voy a este ejemplo. ¿Qué pasa cuando el cobre es 2 más y ahora todo este anión es 2 menos? Ahora yo voy a poner un cobre y un peróxido. Cuidado que el peróxido es oxígeno 2. El peróxido es todo esto. Entonces la fórmula me va a quedar cobre, oxígeno 2. ¿Qué tengo en esa fórmula? Un catión cobre 2 más y un anión peróxido 2 menos. ¿Se entendió? No, profe, ¿podría repetirlo, por favor? Esperen que se los escribo abajo cómo queda. Queda armado así. Pero cuidado que yo tengo un solo catión cobre 2 más y un solo anión peróxido 2 menos. Lo que pasa es que el peróxido es O2. Profe, no entiendo por qué queda así. Profe, una pregunta. ¿Puede ser que hace como la multiplicación que va el oxígeno para el cobre y después el cobre va para el oxígeno y después se simplifica o nada que ver? En realidad vos tenés un catión con 2 cargas positivas y un anión con 2 cargas negativas. Para que eso te quede neutro tenés que poner uno de cada uno. Entonces pones un cobre y un peróxido. ¿Se entiende? Sí, se entendió ahora. Sí, ahí está. ¿Está? A ver, no se vuelvan locos porque encima estos compuestos son raros y no vamos a ver tantos, pero tengan en cuenta que el peróxido es una unidad de 2 oxígenos, ¿sí? Es lo que yo acá les escribí en rojo. Es una unidad que está formada por 2 oxígenos y que en su totalidad tienen 2 cargas negativas. Por eso les digo que en esta fórmula yo tengo un catión cobre 2 más y un anión peróxido 2 menos. ¿Se entendió? Profe, sería como que quedan las cargas neutras y ponemos el peróxido, que es O2. Exactamente, nada más que ahora, cuando yo digo peróxido es O2. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Voy a uno más raro, esperen un segundo. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un aluminio que es un aluminio 3 más? Ahora se los armo. Tendría que haber puesto el pizarro. Y esto les va a quedar. Esperen que se lo estoy armando. Aluminio 2. A lo mejor con este se terminan de dar cuenta porque al ser raro lo van a visualizar. ¿Lo ven en pantalla? Sí, profe. Yo tengo aluminio 3 más. Y el peróxido, de nuevo, el peróxido es el O2 que tiene 2 menos. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Sí, profe. Cuando yo lo armo, fíjense que armé. Y acá no es que multiplico, sino que tengo. Esperen que les pongo todo así se ve. ¿Qué voy a cruzar? Este 3 con este 2. Pero ahora yo voy a tener 2 aluminio por cada 3 peróxidos. Y repito, el peróxido es esta unidad. Entonces esta unidad la escribo solita. ¿Cuántos peróxidos necesito? Necesito 3 peróxidos por cada 2 aluminio. Y me va a quedar así la fórmula. Y ahora lo O sea que- cruzamos porque no es neutro. ¿Cómo? Ahora hacemos ese intercambio porque no es neutra la fórmula, sino... O porque antes Sí. no, Claro, no lo hacíamos. exactamente, para lograr la neutralidad, porque vos tenés un catión 3 más y un anión 2 menos. Entonces vas a necesitar 2 cationes por cada 3 aniones. Claro, sí, sí, está A bien. ver,
Les aclaro que este del aluminio es rarísimo. No creo que yo no lo vi nunca, pero se los armo así para que puedan ver de dónde vienen esos números. Cuando yo les digo que el anión peróxido es el O2, ¿sí? Entonces, todo este peróxido ahora voy a necesitar tener 3. Profe, o sea que el peróxido, digamos, en el caso de los peróxidos, nunca va a cambiar ese O2. Le podemos agregar un No. 3 afuera. Exactamente, exactamente. Sí. ¿Estamos? Les aclaro, no se vuelvan locos porque creo que el único peróxido que vemos es el peróxido de hidrógeno, que obviamente se los terminan aprendiendo de memoria. Pero bueno, si quieren interpretar de dónde viene, es con este análisis, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, ahora sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Repito, es súper raro el ejemplo que les di, pero por ahí terminan de cerrarle la idea de cómo es, ¿sí? No me di cuenta, pues yo suelo tener el pizarrón, pero no lo tengo armado, iba a perder más tiempo si lo ponía, lo armaba, todo. ¿Estamos? Bueno, les vuelvo con... Uy, esperen que tengo 42 mensajes, chicos, déjenme ver. A ver, bueno, creo que en realidad a lo mejor todo ya quedó explicado. No se simplifiquen los peróxidos. Bueno, que no se simplifica. ¿El oxígeno usa siempre el número de oxidación negativo? Sí. Lo que pasa que en la mayoría de los compuestos el oxígeno está con -2, ¿sí? Y en los peróxidos está con -1, ¿sí? Sí, me encuentro bien, es que me fui a buscar las cosas para hacerle los balances. Bueno. Bueno, no sé si quedó alguna duda, porque ahí veo todas las preguntas, pero a lo mejor quedó claro después de la explicación. Una pregunta, profe. Sí. Esta clase no la subís de nuevo. Tenemos la que ya nos había subido con el mismo tema. Sí. ¿O quedan las dos? No. Bueno, no sé si, toda una discusión con el peróxido. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, bien. Les vuelvo a compartir la pantalla. Por eso, ahí yo les escribí, fíjense que ahí yo les puse cómo es la unidad del peróxido. Eso es lo que ustedes van a tener que intercambiar con la otra especie que esté formando el peróxido, con el hidrógeno, con el potasio, con el cobre, ¿sí? Bien. Para balancear, estamos hablando de la forma. Lo que pasa es que no vemos la formación la reacción de formación del peróxido, Candela, ¿sí? Lo podría formar, sí, ya cuando veamos balanceo lo podemos hacer, sí, lo balanceas. Vos te referís al aluminio más al aluminio más para obtener el peróxido, y a ver qué te queda. Tenés aluminio sólido más oxígeno, que te da aluminio, ahí lo estoy haciendo, así, y le tenés que poner, a ver qué le tenés que poner, oxígeno, pones un 3 adelante del oxígeno y un 2 adelante del aluminio, no sé si eso quedó, un 2 adelante del aluminio y no sé, ahí quedaría balanceada, mírenla. Sí, profe. ¿Sí? Uy, no sé si se ve, ¿se ve? Pero quedaría así, pero no le vemos a la reacción esta deformación. Pero eso ya lo vamos a ver cuando veamos balanceo, ¿estamos? Bien. Profe, Sí. una pregunta. En el segundo ejemplo que hay ahí en la pantalla, ese 2 que está en la parte de los productos, ¿no está de más? ¿Te referías al del plomo? Sí, ese 2 anterior al En realidad, a plomo y ver, el hidrógeno.
Espérate, este está bien, lo que me está faltando es un 2 adelante del plomo. ¿Se 8 entendió? hidrógenos en la parte de los productos. Y en la parte de los reactivos hay 4. Déjame que los veamos y ya vemos el balanceo de la reacción. Bueno, ¿Qué son los hidruros metálicos? Los hidruros metálicos son binarios y están formados por hidrógenos más un metal, ¿sí? Si ustedes miran la reacción de formación, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo sé que no voy a tener duda? Primero se van a encontrar con que está escrito primero el catión, el metal y después el hidrógeno. Eso ya me da idea de que es un hidruro. ¿Estamos? Con el litio solamente tiene la posibilidad de actuar con uno más. No hay otra opción. Entonces será el hidrógeno el que está con uno menos. Y estamos en presencia de un hidruro metálico, ¿sí? Cuando yo lo formo, se forma a partir del metal sólido más el hidrógeno gas. Como acá tengo un 2, voy a poner el 2 acá y a su vez un 2 en el metal. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? En el segundo estoy viendo que yo me comí un 2, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Yo tengo este hidruro. Entonces, como tengo 4 hidrógenos, tengo que poner un 2 acá adelante. Y ahí quedan 4 hidrógenos acá y 4 hidrógenos acá. Y me queda un 2 adelante del plomo que tendría que ponerlo acá y que no está. Ahí me faltó. ¿Estamos? Profe, una pero pregunta. ese 2 adelante del plomo, ¿no afecta también al hidrógeno? ¿No quedarían 8 hidrógenos en los productos? No, acá tenés 4 por 2. Sí, esperen, 4 por 2, 8. Entonces acá tiene que ir un 4. Está bien, ahora entendí lo que me decías. Ok, gracias, profe. ¿Sí? A ver, espérate. Acá, ¿qué tenés al comienzo? Acá tenés un 2 y acá tenés un 4. No, entonces acá podrías poner, podrías acá no poner nada y acá poner un... espere que cuando está mal balanceada es más lío mirarla, hay que hacerla de nuevo. ¿Ven? Es lo que yo les digo, cuando balancean mal tienen que borrar y hacer todo de nuevo. Tienen un plomo, ¿estamos? Más un hidrógeno que tiene un subíndice de 2. Y en los productos tengo plomo y hay 4 hidrógenos porque así es el compuesto. Entonces, tengo 4 hidrógenos, acá pongo un 2, y ahí ya me queda. Hay varias opciones. Si ustedes ponen un plomo y 2 hidrógenos, entonces acá no va nada. Eso no va y ahí les queda balanceado. ¿Se entiende? Sí, pero Entonces sacamos profe, el 2 de eso nomás. como además el 2 ahí adelante Sí, del plomo. ese 2 que ahora lo pinté está puesto de más. Y ahí les queda, porque les queda un plomo y 4 oxígenos de cada lado. Sin ese 2. ¿Estamos? Gracias, profe. ¿Está? Profe, Sí. usted nos da la fórmula de la derecha y nosotros tenemos que hacer la de la izquierda. No la entiendo muy bien eso. O cómo hace el balanceo, no sé muy bien. Ahí te explico. Lo mismo que me preguntaron hace un rato con el óxido. Sí, yo te tengo que decir qué formas, o sea, yo te diría, quiero la reacción de formación de este compuesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vos pones este plomo y este hidrógeno, podés formar distintos hidruros, porque el plomo lo podrías tener con 2 o con 4. Entonces vos, cuando mirás estos reactivos, no sabés cuál se puede formar. Podrían ser cualquiera de los dos. Particularmente en todas las reacciones que son de formación de compuestos, yo te tengo que decir cuál es el compuesto que quiero que vos formes. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Se entendió? En algunos hay una sola opción. Por ejemplo, en este caso, cuando vos juntás el litio sólido más el hidrógeno, no hay otra chance. Formás ese hidruro. Pero cuando el metal tiene más de una posibilidad, vos acá no lo ves porque los reactivos son exactamente los mismos. Y acá podría formar
este hidruro o el otro hidruro con el plomo 2. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? El plomo tiene estado de oxidación +2 y +4. Cuando vos mirás estos reactivos, no sabés cuál es el hidruro que se forma. No hay posibilidad de saberlo, eso te lo tienen que decir. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál armás? Si no te dicen nada, podrías armar cualquiera, ¿sí? Pero lo más probable es que te pidamos, armen la reacción de formación de este hidruro, ¿sí? Del hidruro de plomo 4, que es en este caso. ¿Está? ¿Queda claro eso? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Profe, entendido. Bien. Bien. Bueno, acá están los hidruros, son bastante sencillos en general, ¿sí? Por ejemplo, acá el del hierro. De nuevo, el hierro, si vos armás la reacción de formación, y acá vuelvo a aclarar, no siempre van a tener que hacer la reacción de formación. Les diría que la mayoría de las veces ustedes necesitan conocer la nomenclatura del compuesto y lo arman como quieran. Yo le diría ármenlo con la tablita de cationes y aniones. Si tienen que hacer la reacción de formación, tienen que conocer que un hidruro, por ejemplo, este hidruro va a venir del hierro más el hidrógeno. Y plantean la formación de ese hidruro en particular. Porque si yo pongo hierro más hidrógeno, podría armar el hidruro de hierro 3 o el hidruro de hierro 2. ¿Estamos? Bien. Me voy a los halogenuros y calcogenuros. Bueno, en este caso, bueno, de nuevo, se forman a partir de por ejemplo, el fluoruro de hidrógeno a partir del flúor o el hidruro de hidrógeno a partir del yodo más el hidrógeno. Y acá les hago una aclaración, acá no es que me equivoque, ¿sí? El flúor es gaseoso, pero el yodo es sólido. Eso lo vamos a ver porque tiene que ver con el tamaño digamos, con el radio del ion. Lo vamos a ver más adelante, pero es así como está en la filmina, ¿sí? Por el momento no tienen por qué saberlo ustedes. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Qué otro error habíamos encontrado? El balanceo de recién, y había otra cosa que me parece que les dije antes que había algún error al principio. ¿Alguien se acuerda? La reacción del plomo que está mal balanceada. Y no me acuerdo, algo más del principio, me parece que también había metido En la de los óxidos. Sí. En error. ¿En qué parte de los óxidos? Yo es para anotarlo, así después lo cambio. En un cuadrito que dice óxido básico metálico, en igual metal más oxígeno. El calcio era sólido y el oxígeno era gaseoso. Sólido, excelente, muchas gracias. Había puesto un nitrógeno, había puesto un nitrógeno como sólido. Ahí está, ahí anoto. Entonces, el nitrógeno en realidad era gas, ¿sí? Eso sí me equivoqué yo. Y en el balanceo del plomo. Ahí está. Así de paso se acuerdan y que no se vuelvan locos después cuando lo miren. Bueno. Acá es bastante sencillo, ¿sí? La formulación. Fíjense que cuando estamos hablando del grupo 17 de los halógenos, están con -1 en estos compuestos. Pero cuando hablamos del grupo 16, como por ejemplo el azufre, ¿sí? El azufre tiene número de oxidación negativo, pero es -2 el número. Por eso aparece ese 2 ahí abajo. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo pasa para el selenio. Cuando se forman estos compuestos, si hablamos del grupo 17, están con -1. Pero si hablamos del grupo 16, están con -2. ¿Sí? Y si están en solución acuosa, llevan la terminación hídrico. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Acá venimos a las sales. Y acá quería llegar. Las sales, y acá sí les vamos a pedir casi siempre la reacción de formación. En las sales se lo vamos a pedir casi siempre. En los otros compuestos no tanto, por ahí puede aparecer, pero no tanto. Pero en las sales
seguro que les pedimos la reacción de formación, ¿sí? ¿Cómo se forman las sales? Vamos a ver primero sales neutras o binarias. Siempre se forman a partir de un hidróxido más un ácido, ¿sí? Esperen un ratito porque los hidróxidos son un compuesto ternario que no lo vimos. Lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? Siempre un hidróxido más un ácido me va a dar una sal. Cuando el ácido es un ácido hidrácido, es decir, que es binario y está formado por el no metal más el hidrógeno, vamos a obtener una sal binaria. ¿Por qué? Porque el ácido es binario. Acá abajo es otro ejemplo de lo mismo. Tengo otro hidróxido con un ácido. Este ácido también es binario, aunque tengamos acá un 2. ¿Por qué es binario? Porque tiene 2 elementos. Siempre que el ácido sea hidrácido, vamos a obtener una sal neutra o binaria. Esperen que tengo alguna pregunta en el chat. Bueno, está, ¿sí? Y acá sí vamos a tener que balancear. Ya les voy a mostrar una forma de balancear que no van a fallar, ¿sí? Espérenme un ratito. Primero les quiero mostrar los nombres, porque acá entramos con nombres raros. Tenemos todas las nomenclaturas. Cuando tenemos una sola opción, es bastante sencillo porque tenemos, por ejemplo, fluoruro de litio, ¿sí? En este caso son iguales en todos los casos. Fíjense que acá tenemos sulfuro de disodio en la sistemática que me daba digamos, los prefijos con el numerito. Sulfuro de sodio y en el caso de la tradicional es igual, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tuviera, por ejemplo, un cloruro férrico? Podría tener un cloruro férrico o un cloruro ferroso, que no está en el ejemplo, dependiendo de si el hierro está con 2 o está con 3. Podría tener, por ejemplo, un cloruro plúmbico o plumboso. Podría tener un cloruro cúprico o cuproso. Ahí van a tener esa terminación, dependiendo con qué número de oxidación está actuando el metal. Profe, yo tengo una duda. Sí. O sea, cambia o escribir la nomenclatura. O sea, ¿a quién le pongo el uro? O sea, no sé cómo escribirlo a la tradicional. En las sales, siempre el no metal es el anión. Fíjate que se escribe el último. Y es el primero que yo nombro con la terminación uro, ¿sí? Fíjate que en lo que está escrito que se ve en pantalla, los metales están con azul, porque son los cationes, ¿sí? Y eso en la nomenclatura va al final. Y los aniones son los que están con rojo, y son los que van a llevar, como son aniones, son los que llevan el uro. Entonces, fíjate que acá es el fluoruro de litio. Acá tenés bromuro áurico, que es el oro, ¿sí? ¿Estamos? Oro 3. Acá tenés sulfuro de sodio. Siempre nombras primero el anión y es el que está escrito al último. ¿Se entiende ahora? Sí, eso era como que no entendía cómo escribirlo. Siempre en las sales binarias siempre lo vas a ver igual. Siempre el no metal es el que lleva el uro. Entonces vas a tener cloruro de litio, fluoruro de litio, sulfuro de litio, ioduro de litio. El no metal es el que lleva la terminación uro, ¿sí? Y es el anión. El catión es el metal que va escrito al principio y que se nombra al final. ¿Está? Exactamente, ahí está, no sé quién escribió, ioduro de calcio. Está otro ejemplo. Perfecto, ¿sí? Siempre el uro va sobre el no metal que va a ser el anión. Y el de algo, ese algo va a ser el metal que es el catión.
¿Estamos? Sí, profe. Estamos hasta acá. Ya vamos a ver en un ratito cómo balanceamos, ¿sí? Y acá sí les digo una cosa. El sodio no tengo otra opción. Fíjense algunas cuestiones importantes a mirar en la reacción. El metal que está formando este hidróxido, este es el hidróxido, que ya los vamos a ver, pero ese metal es el catión de la sal. Y el no metal que está formando el ácido es el anión de la sal. Lo otro, es decir, los oxidrilos del hidróxido y estos hidrógenos se van al agua. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Acá abajo pasa lo mismo, es un poco más complicada. Y acá, cuando yo vea esto, sí tengo que saber cuál es la sal que se forma. Distinto de lo que les dije hace un rato. ¿Por qué? Porque acá este hidróxido me indica que este hierro está con 3, con el número de oxidación 3 más. Entonces, la sal que yo forme tiene que ser con el hierro 3, no con otro. ¿Está? Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Cómo balanceamos cuántos números? Bueno, ya vamos a ver que hay como un orden para balancear y no se les va a hacer lío. Ya lo vemos en un ratito, ¿sí? ¿Está el tema de los nombres? Sí, profe, quedó re claro. Bien. Es mucha información, chicos, y yo lo entiendo porque es mucha. Por eso les dejé el videíto para que ustedes lo vuelvan a ver, digamos, y lo van a seguir practicando. Y les digo que la tablita de cationes y aniones les va a facilitar la vida. ¿Estamos? Me voy ahora a los compuestos ternarios, ¿sí? No, Juan, cuando vos haces la reacción de la sal, tenés que obedecer el hidróxido que tenés. ¿Se entiende? Si vos tenés un hidróxido, suponete con el hierro 2, haces la sal con el hierro 2. Si tenés el hidróxido con el hierro 3, tenés que hacer la sal con el hierro 3. ¿Está? Ah, bien, Juan, perfecto. Me voy a los compuestos ternarios, ¿sí? A ver, ¿a qué me refiero con ternarios? Están formados por 3 elementos distintos, ¿sí? Ahí voy, ya voy. Disculpen, chicos. Perdón, pero están mis 3 hijas pegadas ahí en la puerta del escritorio esperando que yo salga. Bueno, en fin, así son, pero así son todos los días, ¿eh? No se sientan culpables ustedes porque me pasa siempre. Bueno, les decía, los ternarios, ¿sí? Están formados por 3 elementos distintos. Nos vamos a encontrar con los hidróxidos, ¿sí? A ver, ahí pregunto lo que dice Juan. Una sal binaria, no, Juan. Una sal binaria va a ser neutra, ¿está? Justamente la sal binaria está formada por un anión y un catión, un metal, un no metal y nada más, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son las sales ácidas, a las básicas no las vamos a ver, pero forma parte de los compuestos ternarios, ¿sí, Juan? Está bueno lo que vos me preguntas y ya vuelvo. Fíjate que estas sales, el nombre te dicen, son sales neutras o binarias y siempre van a estar formadas por metal, no metal y no hay más nada. Las sales ácidas son una de las sales ternarias, que ya las vamos a ver. Las básicas también, pero son más complicadas y no las vamos a ver. ¿Estamos? Bien. Sigo con las ternarias. Bueno, les decía, como compuestos ternarios nos vamos a encontrar con los hidróxidos, que son muy sencillos, porque los hidróxidos siempre van a tener el metal y este grupo que es oxidrilo. En esto, acá el oxígeno está con -2, como lo vemos casi siempre.
el hidrógeno con +1. Y en su totalidad de estos oxidrilos tienen una carga de -1. Entonces los hidróxidos siempre son fáciles porque el número de oxidación del metal es lo que va a cruzar acá abajo. ¿Sí? Porque este OH tiene 1 menos. Justamente el potasio es 1, entonces no veo nada. Generalmente no tienen problema con los hidróxidos, son bastante sencillos. El problema se viene con lo que sigue. Acá tenemos... Ay, esperen que no quise cambiarlo el chat, quise fijarme qué había en el chat. Sí, las sales de amonio no son ternarias, sí son ternarias, son bastante particulares, la podemos llegar a ver como algún ejemplo, pero es muy particular, ¿sí? Porque ahí el amonio está actuando como catión. Cuando vean en nomenclatura, en algún ejemplo va a aparecer, pero son bastante raras, ¿sí? Julián, para que te saques de la duda, el amonio es una especie particular porque